Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Están asombrados de la forma como se está intentando romper el Estado de Derecho y las cosas que están pasando. Según Narrala, esto fue lo que revelaron los funcionarios estadounidenses a la bancada del Partido Salvador de Honduras en su visita a Washington. Aseguró que el lobby que realiza el ex embajador y asesor presidencial Hugo Lorenz está funcionando en ese país porque creen que los hondureños están contentos con lo que está pasando. El lobby que realiza aquí Lorenz, que le cuesta al país como 2.300.000 lempiras al mes, está funcionando porque ellos creen que la gente está contenta con lo que está pasando y el 90% de la gente en Honduras está descontenta. Narrala explicó que la bancada del PSH dio a conocer a los funcionarios lo que sucede en Honduras. Las reuniones han sido muy importantes con la Organización de Estados Americanos, con congresistas, con senadores y con las personas que hay que reunirse para que sepan la realidad de nuestro país, que al igual que ocurría en los regímenes anteriores, no saben la verdadera realidad de nuestro país. A pesar de las preocupaciones de los funcionarios norteamericanos, según la diputada del PSH, Maribel Espinosa, tienen la voluntad política para continuar las relaciones con Honduras y eso abre la oportunidad para el gobierno de Xiomara Castro para sacar adelante sus proyectos, como el ferrocarril interoceánico. Es que este socio fuerte e importante tiene la voluntad política para seguir estrechando lazos sólidos con Honduras. Y que en ese propósito ahora tenemos la posibilidad de que el gobierno de doña Xiomara Castro comience la reconstrucción de Honduras con un megaproyecto como es conectar el Atlántico con el Pacífico a través de Honduras. Y para ello solo tenemos que traer a Honduras la CICIG, respetar la Constitución y las leyes, garantizando la democracia con elecciones libres en noviembre del año 2025. Este analista considera importante la gira de la bancada del PSH a Washington, una bancada que ha jugado un papel importante en el Congreso Nacional y que le ha costado cuestionamientos y ataques por parte del oficialismo. Importante, porque se da en el marco de diferentes acontecimientos internacionales y el debilitamiento de la unidad granítica del partido en el poder. La bancada del PSH estuvo representada por los diputados Yossi Toscano, jefe de bancada, Hiroshka Elvir, Maribel Espinosa, Claudia Ramírez, Oman Chávez, Suyapa Figueroa y el presidente de esa institución política, Salvador Narrala. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Buenos días, bienvenidos a Frente, pero me gustaría escuchar la primera expresión de Salvador Narrala, de la historia que acabamos de escuchar. La primera expresión, porque quiero tener bien claro lo que dijo Salvador para formular aquí en directo la pregunta con Lucecita Madrid. Solo la primera expresión que habló del Estado de Derecho. La percepción o la preocupación o la certeza que tienen los estadounidenses sobre el Estado de Derecho en Honduras. Si ya estamos listos, me indican. La primera expresión de Salvador Narrala y luego cortamos el BTR. Están asombrados de la forma como se está intentando romper el Estado de Derecho y las cosas que están pasando. Según Narrala, asombrados, dice, están los estadounidenses de cómo se quiere romper el Estado de Derecho. Esa es la expresión. Asombrados de cómo se quiere romper el Estado de Derecho. Eso es lo que Salvador Narrala, cuando retornaba de Washington, manifestaba en el interior de un avión a Telenoticias. Pero bueno, hoy nos encontramos con lo que ha pasado hace algunos minutos Ramón Matute, el coordinador de TN5 Matutino, sobre una ponencia que hizo en un evento en México el expresidente Manuel Zelaya,
que aquí en menos de 2 años han habido 7 intentos de golpe de Estado. O sea, mi cabeza en este momento es un nido no de emociones, sino de interpretaciones. Por un lado, Narrala dice que viene de Estados Unidos y que allá la percepción es que aquí se quiere romper el Estado de Derecho, y Mel está diciendo allá en México que han habido 7 intentonas de golpe de Estado en el país. Pero tengo a Ramoncito Matute aquí en el Frente a Frente para que me hable un poquito y me dé más contexto de esto que ha dicho Mel. Adelante, Ramón, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días también a sus invitados. Lo dijo en una ponencia internacional en la Ciudad de México y que fue invitado por el Partido del Trabajo, precisamente en un seminario internacional llamado Los Partidos y una Nueva Sociedad, organizado por este Partido de los Trabajadores en México. 7 intentos de golpes de Estado, dice, en esta actual administración de su esposa, la presidenta Xiomara Castro, ha tenido que desmontar. Lo ha dicho al mundo el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial, Renato. Vamos a escuchar parte de esta ponencia internacional en México. La presidenta Xiomara Castro dirige nuestro país. Mantener sus principios, sus valores, no ceder ni un milímetro ni un segundo ante los ataques inmensos que se tienen en forma permanente. Hemos superado y hemos desactivado y hemos desmontado más de 7 golpes de Estado planificados en estos casi 2 años de gobierno. Y cada día estamos más fuertes. Y cada día estamos más solventes. Y cada día... Bueno, hemos desmontado 7 intentos de golpe de Estado. Cito textualmente lo que ha manifestado Mel Zelaya, Ramón. Yo lo acabo de escuchar. Textualmente, usted lo ha dicho. Te pregunto por si acaso no lo escuché bien. No, usted textualmente lo ha dicho. Así como usted lo ha dicho. Hemos desmontado 7 intentos de golpe de Estado de lo que va de esta actual administración. Hace poco también tuve la reacción de don Pedro Barquero. Dice, bueno, que dé los nombres y que vaya a la instancia judicial y que denuncie quienes quieren atentar contra la forma de gobierno. Así lo dijo también en una reacción don Pedro Barquero. Creo que este tema, Renato, va a tener muchas reacciones de la oposición política en Honduras. Mira, hay que entender el ambiente donde Mel lo dijo. Él hizo esa ponencia. Él quiere agradar a los suyos. Pero compromete la imagen del país. Sí. ¿Quién propina los golpes de Estado en Honduras si no son las Fuerzas Armadas? La historia nos dice que allá en los 60 hubo colusiones de sectores políticos con las Fuerzas Armadas para dar golpe de Estado. Pero nunca un golpe de Estado se propina si no es con la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, prácticamente desde que la presidenta Castro llegó al poder, ha tenido jefe del Estado Mayor Conjunto y jefes de unidades militares muy afines hacia ella y el gobierno de Libre. Entonces, ¿de dónde puede venir cualquier intento de golpe de Estado? Si para que se materialice un golpe de Estado, de por medio deben estar las Fuerzas Armadas. Y la cúpula militar, esta que tenemos, desde que ella entró prácticamente, ha sido una cúpula militar muy afín a ella y al partido de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿quién le ha querido dar golpe militar a la presidenta Castro? Y es una pregunta que creo que él mismo debería de responder, Renato. Pues claro. Que venga al país cuando retorne de México, que dé una conferencia de prensa, que le diga a Honduras y que le diga al mundo quiénes son los que estaban interesados o quiénes eran los autores, tanto intelectuales como materiales, de propiciar golpes de Estado a la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que Mel Zelaya ya hizo un modus vivendi de este asunto de los golpes de Estado. Yo creo que le abona a su carrera el discurso de los golpes de Estado, que ahora está haciendo el discurso golpes de Estado su modus vivendi político en América Latina. ¿Que hubo golpe de Estado contra él? Claro que lo hubo. Claro que lo hubo. Es que en todo caso se le hubiese juzgado
por el delito que se le imputaba mientras era presidente. Y ahí no se consuma un golpe de Estado, se le hubiese hecho juicio aquí dentro del país. Pero desde el momento que lo extrañan del país, que lo envían para Costa Rica, se consuma un golpe de Estado. Y ahí emerge prácticamente la figura de Manuel Zelaya como un líder político regional entre las izquierdas. Pero yo siento ahora, y lo digo con respeto a Mel, con respeto al Partido Libre, que de ese discurso de golpe de Estado ha hecho todo un modus vivendi político, tanto el Partido Libre como el mismo Mel Zelaya. Sin darse cuenta que arrastran y le generan mala imagen al país. Un país necesitado, e insisto con esto, de inversión. ¿Quién quiere invertir en un país donde el esposo de la presidenta, que fue presidente y que es asesor de la presidenta de su esposa, anda diciendo en el mundo que aquí en menos de 2 años le han querido 7 veces dar golpe de Estado? Se debe ser más explícito. ¿Quién? Los golpes de Estado no se dan sin los militares. Y que yo entienda, los militares, casi desde que entró la presidenta Castro, han sido afines a la presidenta y al partido en el gobierno. Y entonces, ¿quién puede atreverse a dar un golpe de Estado sin el respaldo de las armas? Sí. Por muy poderosos que sean los empresarios en Honduras, si no tienen el respaldo de las armas, ¿cómo van a dar golpe de Estado? Que van a contratar sicarios, que van a contratar gente. Eso es imposible, eso es imaginación, eso es cuento. Así que yo creo que en este ambiente del populismo de izquierda en el que se lleva Mel en este tipo de conferencias, viene y entonces saca la mejor herramienta de él para mantener ese liderazgo que hay que decirlo y admitirlo, lo mantiene entre las izquierdas latinoamericanas. Pero sí, insisto, que ha hecho un modus vivendi político de este asunto de los golpes de Estado. De otra manera yo no lo... Así es. No lo entiendo ni lo comprendo, Ramón. No, y esto propicia inestabilidad, usted lo ha dicho en su comentario, Renato. Esto propicia inestabilidad y esto propicia mal mensajes. Máximo en estos momentos que necesitamos inversión extranjera en el país. Óigame, en el mes de junio 259 o 300 millones de dólares de inversión extranjera. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Además, hombre, 7 intentos, si es que esto ha sido cierto, 7 intentos de golpes de Estado, Renato, y ni tan siquiera una revuelta de barraca al interior de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hombre, yo creo que también hay que analizar estos puntos desde todo punto de vista y interpretar estos mensajes. Pero bueno, usted lo ha encerrado y usted lo ha calificado bien. El modus vivendi operandi del actual asesor presidencial. Y anda por el mundo diciendo esto. Y mira que digo, el modus vivendi político, ¿verdad? Es decir, para mantener esa imagen política, ese liderazgo político entre la izquierda latinoamericana. Bueno, Ramón, gracias, Renato. Todavía te falta mañana para que disfrutes de la Semana Morazánica. Pues mire que sí, mañana le toca a Lucecita Madrid, fíjese, Renato. Ah, entonces, ¿ya hoy terminas? Hoy sí. Muy bien, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Renato. Mira que has despertado a Quintín Soriano. Has despertado a Quintín Soriano. Has saltado de la cama, Quintín. Para reaccionar, ¿verdad? Perplejo y afligido por esto que ha dicho Mel en México. El alcalde de Choluteca. Buenos días, Quintín. Pero, Ramón, pues es que no me entristece, no, que me da risa. Me da risa porque él no se compuso nunca. Dijo 7 golpes de Estado y que estamos avanzando y mejorando. Oigan, esto va en picada. Esto lo sabemos todos. 7, falta el 8, tal vez yo le den el 8. Pero le voy a decir algo. Yo quiero decirle al pueblo de Honduras que este es el mecanismo que siempre utiliza Mel Zelaya. Mel Zelaya actúa con ironía, miente a cada momento. Nadie quiere dar un golpe de Estado. Todos estamos en contra. Todos. Yo tengo la moral para hablar de esto. Y estuvimos en el 2009 en el ojo del huracán. Nadie quiere volver a eso. Así que yo le puedo decir a Mel Zelaya que aunque quiera levantar una imagen de este gobierno diciendo mentiras como esa que puede decir a México, ya es como irreversible.
porque estas son frases que se dicen porque miran que van en picada, que quieren levantarse. El pueblo de Honduras no quiere golpes de Estado, queremos salir adelante, pero el daño que se le está haciendo a su amada esposa, porque él lo está haciendo, es dando estas declaraciones. Yo le digo a Abel que se componga, que ya no sigan mintiendo de esa manera. El pueblo ya lo conoce. Mira, no nos preocupa porque conocemos cómo trabaja él, ¿verdad? Yo creo que le está afectando un poco el coeficiente intelectual, ya que las detritas y las neuronas las tiene quemadas. Por lo demás, decirle al pueblo de Honduras que sigamos adelante, viviendo en esta democracia con todas sus debilidades. Los saludo, Renato, con mucho cariño, ¿verdad? Y aprecio a usted, a don Ramón, y a todos los hondureños que nos miran a través de Frente a Frente. Muchas gracias, y no se les olvide que Dios es bueno y bueno es Dios toda la vida, porque grande es su misericordia. Muchas gracias. Bien, Quintín Soriano es el alcalde de Choluteca y precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Aquí en el set hoy, la doctora Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras, la diputada y doctora también Claudia Ramírez, estará en vía Zoom el designado presidencial y presidente del PSH, Salvador Narrala. Ya lo vemos conectado al ingeniero Narrala, vemos conectado a Yossi Toscano, a Maribel Espinosa, a Osman Chávez. Bueno, está toda la cúpula aquí del Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué? Porque estuvieron en Washington, dialogando con senadores, con congresistas y diversos funcionarios estadounidenses. Y me llamó la atención esta expresión de Salvador Narrala en el sentido de que existe la preocupación en Washington por el Estado de Derecho en Honduras. Y por eso que lo contrasté, esta expresión del ingeniero Narrala con esas declaraciones de Manuel Zelaya. En el norte del continente, preocupados por el actual Estado de Derecho. Y Mel diciendo que le han querido dar 7 intentos de golpe de Estado. Bueno, antes de abordar esos temas que ustedes dialogaron con los senadores y congresistas estadounidenses, voy a comenzar aquí en el set, con los que llegaron primero. No por las jerarquías en el partido, porque en el partido hay un presidente y jefes de bancada y todo, no, por la presencia tempranera en el set. Eso es lo que voy a primar hoy. Así que lo aclaro. ¿Qué le parece eso que dice Mel, doctora Figueroa? No, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que usted expresa, que el Partido Libertad y Refundación se ha querido siempre victimizar y más que eso también Mel Zelaya quiere aparecer también como Melguíber. Él detuvo más de 7 golpes de Estado. Realmente esa es la personalidad de él, sensacionalista, mitómano y mintiendo para agenciarse nuevamente, réditos políticos y mejorar la imagen ante sus partidarios en un país en donde ya no creen en él. Creo yo que ha perdido mucha beligerancia y mucha popularidad, justamente porque el pueblo hondureño percibe que tuvieron una gran oportunidad de mejorar su imagen, de realmente hacer una inversión social verdadera y no lo han hecho. Entonces, ante esta pérdida de imagen, él tiene también que salir y querer vender una imagen y unas situaciones que no son ciertas, la verdad que todos lo sabemos en el país. Bueno, admito que es la primera vez que escucho el término Melguíber. Melguíber. Eso lo va a poner ya en el tweet de hoy. Melguíber. ¿Y usted qué piensa, doctora Claudia Ramírez? Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad del Partido Salvador de Honduras. Podemos venir y detallar y expresar todo lo que estuvimos haciendo por allá en la ciudad de Washington. Y realmente, como bien lo ha dicho usted y lo expresa la doctora Suyapa Figueroa, han hecho un modus operandus, un modus vivendus de lo que es el golpe de Estado. Él lo refiere y lo acentúa, más de 7 golpes de Estado en menos de 2 años. Realmente es ofensivo para la inteligencia de los hondureños, es muy ofensivo,
para el pueblo hondureño, donde las armas no las tiene el pueblo, sino que las tiene el Estado mismo, ¿verdad? Así que me sumo en esa expresión de la doctora Suyapa, ¿verdad? En cuanto a que él realmente se cree un mesiánico y también un Melgiver. Bien, muchas gracias, doctora Claudia Ramírez. Le pido la opinión también breve a los otros participantes que están en estas plataformas digitales. Comienzo con el presidente del partido y ya luego nos vamos a centrar en la temática del viaje a Washington. Comienzo, digo, con el presidente del partido, don Salvador Narrala, con una valoración breve de estas expresiones en México del asesor presidencial, esposo de la presidenta Castro, expresidente del país. Miren, el peso de Mel es innegable. Y cuando alguien con el peso de Mel expresa estas cosas, pone los pelos de punta en medio mundo. Y aquellos que decían, yo quiero invertir en ese país, no, pero con tanto intento de golpe de Estado, que voy a ir a arriesgar mi capital a Honduras. Ingeniero Narral, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Renato, y buenos días a mis compañeros de delegación que acudimos a Washington. Bueno, lo de Mel confirma una vez más que él es un mentiroso. Él, que 7 golpes de Estado, totalmente mentira. Él no respeta su firma, para empezar. Él firmó un documento conmigo, como presidente del Partido Salvador de Honduras, para gobernar juntos, Xiomara y yo. Está firmado por él, está firmado por Xiomara, y no lo cumplió. Entonces, lo que diga, como las expresiones que hoy publicaste, lo que dijo en México, pues con mayor razón son mentiras. A él le pagan por decir eso. No es solamente un modus operandi, es un modus vivendi. De eso vive Mel Zelaya, que es un mentiroso. Así que esa es la opinión que tengo, y aprovecho para felicitar y agradecer a los compañeros diputados, Suyapa Figueroa, Maribel Espinosa, Claudia Ramírez, Osman Chávez, José Toscano y Quiroz Kelvir, que acompañaron esta delegación a Washington, porque en realidad en Washington tenían una imagen diferente, creían que la que gobernaba era Xiomara Castro, pero está claro que el que está gobernando en Honduras es Mel Zelaya. Bien, ya vamos a entrarle a esa temática del viaje a Washington. Escucho opiniones breves de los 3 panelistas que restan sobre estas declaraciones de Mel, luego iríamos a la pausa y venimos con el tema central. Diputada Maribel Espinosa. Muy buenos días, muchas gracias, don Renato, por esta invitación, agradecida de estar en compañía del designado presidencial y los compañeros diputados y dirigirnos al pueblo hondureño. En relación a las declaraciones expresadas por el asesor presidencial Mel Zelaya, yo quiero dejar una reflexión, y es que esa es parte de una estrategia de responsabilizar a los terceros de las acciones propias. Y digo esto porque hay evidencias concretas de por lo menos intenciones de subvertir el orden constitucional. Una de ellas es la intención del Ejecutivo de influir y de amedrentar a los diputados en la elección del fiscal general. Otra de ellas es la intentona de disolver el Congreso, poniendo a voceros del Partido Libre a señalar que debe ser disuelto, acciones estas concretas que constituyen realmente un golpe de Estado. Entonces, reitero diciendo, esa es una estrategia de responsabilizar a terceros de acciones propias o intenciones propias. El jefe de la bancada del PSH, Yossi Toscano, también nos da su opinión sobre esto. Adelante, Yossi. Buenos días, pueblo hondureño, Renato y compañeros de bancada. Este es un mensaje que debe de tenerse presente porque la lectura es clara, es evidente de la construcción del debilitamiento de la institucionalidad. Porque menciona el tema de golpe de Estado, pero la realidad de lo que pasa en Honduras es que desde el Ejecutivo
y miembros y voceros del Partido Libre han enviado un mensaje de falta de gobernabilidad en el Congreso Nacional. Han enviado un mensaje de que la oposición no quiere elegir un fiscal. Han enviado un mensaje constante de que no se puede llegar a acuerdos porque en el Congreso Nacional la mayoría es la que tiene entorpecida la agenda. Este debilitamiento de la institucionalidad es prácticamente la antesala a lo que ellos ya han anunciado, la disolución del Congreso Nacional para establecer una Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo hondureño debe tener claro y estar consciente en estar vigilante permanentemente, porque nosotros como oposición estamos listos para elegir fiscal. Nosotros como Partido Salvador de Honduras hemos hecho llamados constantes al diálogo, a que no se suspendan las sesiones en el Congreso Nacional y no somos parte de ninguna agenda para boicotear que el Congreso Nacional avance. Al contrario, somos los que queremos garantizar que este Congreso Nacional pueda funcionar bajo la Constitución de la República y las normas parlamentarias. Por lo tanto, se confirma con el mensaje del expresidente la intención de seguir debilitando la institucionalidad, y nosotros como bancada y partido estamos vigilantes y no vamos a permitir que quieran disolver el Congreso Nacional. Y también la opinión del diputado Osman Chávez. Osman. Bueno, como todo un garífona, Buiti Binafi, Hosunánigu, Buiti Binafi, son Julili Gatina, Luma que ya que la que Merigen. Buenos días a todos mis compañeros, buenos días a todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Desde acá, desde las tierras americanas. Definitivamente creo de que todos estamos claros, de acuerdo, de que Mel miente y miente y miente. Yo creo de que esa clase de expresiones, esa clase de exponencia ante el mundo no nos ve bien, no nos hace ver bien, al contrario, ¿verdad? Nos hace ver muy, muy mal, primero porque sabemos de que eso es muy, pero muy falso de parte de él, y creo de que estamos de acuerdo con todos y cada uno de mis compañeros, y pondría un ingrediente más. Creo de que en estos momentos Mel se cree el todopoderoso, y si es algo que me encanta de esta bancada, y me encanta de parte del presidente Salvador Narrala, es de que de parte de nosotros siempre ha habido una forma que se deja, no sé si eso pasa en libre, que algunos compañeros tengan la oportunidad de decirle a Mel, hey, estás haciendo las cosas mal, te estás equivocando, no hagas eso. Igual forma con la presidenta. Y creo de que ese es un aspecto de nuestra bancada que va muy bien, porque todos nos dejamos corregir cuando alguien no está haciendo las cosas bien, no se está expresando de la mejor forma, lo dice, se lo expresa al ingeniero Salvador, él nos escucha, y creo de que esta cosa en libre no pasa y debería de pasar, porque eso ayuda a tener una mejor imagen, ayuda a una mejor democracia, y lamentamos que el presidente o expresidente Mel se pare en una plataforma en el extranjero y nos deje una vez más mal parados con esta clase de mentiras. Bien, gracias, Osman. Lucecita Madrid con el título del programa de esta mañana de viernes. Adelante, Luz. Muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social. Estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. ¿Es una percepción o realmente están preocupados los estadounidenses con el Estado de Derecho en Honduras? Comparta su opinión, es muy importante, y estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Llamen al jefe de Estado Mayor Conjunto, pregúntenle, comparte el televidente. Su mensaje es puro show, el de Mel, solo para victimizarse ante el mundo. Más mensajes. Lo que dice Mel es cierto, acá han querido dar golpe de Estado por los intereses de grupos de poder que quieren seguir con los privilegios. Comparte el televidente. Buenos días, Renato. Los que materializan los golpes de Estado son las Fuerzas Armadas. Acá lo que sucede es que hay grupos políticos que generan anarquía queriendo desestabilizar al Estado. Han sido una práctica de los últimos 20 años. Comparten más televidentes. Qué bárbaro Mel, se cree el dueño del país, cualquier tontito entiende. Mel
Si no fuera Salvador, no estuviera en el poder. Comparte el televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Bueno, ya que todos los diputados de Libre han hablado de la posibilidad de que se disuelva el Congreso Nacional, de una asamblea constituyente, quiero asociar estas expresiones y estos criterios de los diputados del Partido Salvador de Honduras con la percepción o la realidad entendida así por los estadounidenses, en el sentido que están preocupados por el Estado de Derecho en Honduras. ¿Preocupados por lo que dice Mel o preocupados por lo que ustedes vienen manifestando de la posibilidad de un rompimiento constitucional disolviendo el Congreso? No me gustaría darle mucho, hacerme mucho eco de esto, porque eso solo es afectar al país, pero bueno, parece que es el centro del debate en Honduras. Comienzo entonces con lo que dice la pregunta. ¿Es una percepción o realmente están preocupados los estadounidenses por el Estado de Derecho? Porque eso fue el resumen que nos hizo el presidente del partido, Salvador Narrala, a su retorno de Washington. Está en Miami, como la diputada Maribel Espinosa. Osman Chávez está en Houston. No han terminado de retornar al país y lo han hecho ya Suyapa Figueroa y Claudia Ramírez. Así que abundemos en detalles sobre esta pregunta que hace hoy Frente a Frente, derivada de las expresiones de ustedes, ingeniero Narrala, y como son, ¿cuántos panelistas? 6 panelistas, pues hoy no vamos a guardar tanto el orden de que yo le pase a la doctora Figueroa, sino que se pueden interrumpir para complementar juicios entre ustedes y dinamizar el programa. Ingeniero Narrala, adelante. Ok, gracias. Mira, primero que nada, una cosa es lo que sabe la embajada en Honduras, lo que transmite la embajada. Otra cosa es lo que sabe el Departamento de Justicia. Otra cosa es el Congreso Nacional de los Estados Unidos. Una cosa saben los congresistas, otra cosa saben los senadores. O sea, en los Estados Unidos hay diferentes entes y lo que puede saber, por ejemplo, la CIA o la DEA sobre asuntos de narcotráfico en Honduras, no tiene por qué saberlo el Congreso, no tiene por qué saberlo otras instituciones del Estado. Creo que esta diferencia es muy importante que la tengan clara las personas que van a contestar a través de las redes sociales. Adelante. Bueno, pero en efecto, el denominador común, aunque usted dice que no necesariamente una agencia sabe lo que otra sabe, es un imperio, donde pueden estar gobernando republicanos y demócratas, pero le dan continuidad cuando se trata de políticas del imperio. Y bueno, por eso le pregunto yo, ¿por qué su primera expresión fue: hay preocupación en Estados Unidos por el Estado de Derecho en Honduras? Porque los que autorizan el dinero, por ejemplo, para la Sisi, por ejemplo, para Cuenta del Milenio, por ejemplo, para las ayudas que da el gobierno de los Estados Unidos y que nos sigue dando, donde se autoriza todo esto es en el Congreso, y donde nosotros fuimos a hablar para ver si conocen la situación del país es justamente al Congreso de los Estados Unidos. Hablamos con senadores y hablamos con congresistas, y sobre eso me gustaría, en el aspecto del Estado de Derecho, que lo explique con la sabiduría que tiene como abogada la abogada Maribel Espinosa. En efecto, ¿hay preocupaciones sobre el Estado de Derecho en Honduras, diputada Espinosa, en los Estados Unidos? Muchas gracias. Sí, efectivamente, miren, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en las oficinas de los congresistas Peter Wells. Nos entrevistamos con uno de sus asesores muy principales, Tim Reiser. Estuvimos también con José Luis Correa, Mario Díaz Barlar y Ana Paulina Luna. Todos ellos, de una u otra forma, expresaron su enorme preocupación por el Estado de Derecho, por la democracia, dejando muy claro que ellos apoyan a las democracias en el mundo y que les preocupa la inestabilidad en que vivimos provocada desde el mismo poder.
Y ese precisamente fue nuestra coincidencia, porque nosotros también expresamos nuestra preocupación de esas acciones concretas desde el poder para desestabilizar el Estado de Derecho, para desestabilizar la democracia, como hemos ido viendo. Hablamos mucho sobre el respeto a la Constitución de la República, hablamos también sobre la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Ellos entienden claramente que en los congresos, en los parlamentos, estas elecciones son el producto de consensos y no de imposiciones como quiere el Partido Libre. Nosotros dejamos claro dos cosas importantes, y es que el Partido Libre quiere imponer o al menos usar como excusa la elección del fiscal para posteriormente declarar que el Congreso dejó de tener la función pública que le prescribe la Constitución de la República. Y eso no se lo vamos a permitir. Porque como dije antes, estas declaraciones de don Manuel Zelaya Rosales, en el sentido de que han desarticulado 7 golpes de Estado, yo digo, son acciones del Ejecutivo para atentar contra el Estado de Derecho, contra la constitucionalidad en el país, porque precisamente esa inestabilidad no es generada por la oposición, es generada por el propio partido de gobierno. Y quiero dejar muy claro, y quizás la doctora Claudia Ramírez nos puede ampliar, el congresista Díaz Balar fue muy enfático y ha dejado claro que Estados Unidos de América va a dejar de apoyar a aquellos enemigos de la libertad, va a dejar de apoyar a aquellos países, y léase, autocráticos, aquellos países enemigos de esas libertades y que son más orientados al eje China-Rusia. Y eso es bien importante traerlo a la mesa, don Renato, porque fueron declaraciones públicas de este congresista en Estados Unidos diciendo claramente no vamos a dar más presupuesto, no vamos a dar más ayudas. Ahí tenemos el caso de la cuenta del milenio, que es un regalo de Estados Unidos a los países como el nuestro y otros programas adicionales. Sin embargo, y esta es la buena noticia, sin embargo, yo concluyo que después de esta visita oficial que como diputados hicimos, hay algo importante que dejar de relieve. Y es que todos los congresistas están dispuestos a apoyar a Honduras en su megaproyecto de el canal interoceánico, porque esto ha resultado ser el proyecto necesario para Honduras que va a crear un derrame económico en el país. Y están dispuestos a apostar. Ya sabemos que el Banco Centroamericano ha abierto sus puertas, por lo tanto, no se justificaría que Honduras o que el actual gobierno no acepte tan amplia oferta, porque no puedo dejar de establecer que hay una agenda política clara del partido de gobierno de llevarnos hacia el socialismo, aún contra la Constitución de la República, porque la Constitución de la República no previene el socialismo. En ese sentido, nosotros vemos que el actual gobierno ha dejado de atender las ofertas de colaboración, las ofertas para mejorar condiciones en el país de la comunidad internacional, para dirigirse única y exclusivamente a aquellos gobiernos como China,
Rusia, aquellos que son del Foro de Sao Paulo. Eso lo vemos con claridad. Así que para nosotros y para los congresistas de Estados Unidos es importante el respeto a la Constitución de la República y las leyes como el primer paso para traer desarrollo a Honduras. Ahora, no dejó de sorprenderme el primer día que Maribel Espinosa, estando en Washington, nos habló justamente del apoyo de Estados Unidos a este megaproyecto de tren interoceánico. Y estoy seguro que en cualquier plática de ustedes con congresistas o senadores estadounidenses, no fueron ustedes que revelaron esta temática. Es decir, sale de ellos. Entonces, asocio. La embajadora Laura Dogu reacciona cuando el 3 de octubre la presidenta Castro anuncia a Honduras que se ha conformado una comisión para crear una gran empresa, gran nacional, para construir este tren interoceánico. Ya le dije, reacciona Laura Dogu y dice, gracias presidenta Castro, felicidades, y estamos en esa línea del tren interoceánico. Pero Xiomara dijo, mencionó a Estados Unidos como un posible aportante, su empresa privada, a la construcción de este megaproyecto y otros países. Y entendemos que el gobierno piensa traer capital chino, de China continental, asiático y Estados Unidos para esta mega obra que por lo menos anda en 32 mil millones de dólares. Entonces, lo que me parece contradictorio es que por un lado se diga que los países que se inclinen por el eje Chino-Rusia no van a tener beneficios ni ayuda de Estados Unidos, y lo otro es que este megaproyecto, si se construye, va a ser con capital estadounidense, con capital asiático, específicamente de China. Así lo estamos entendiendo y es ahí donde quedo un poquito desubicado. Adelante, ingeniero. Sí, mira, como ingeniero civil que soy, es mi deber, aunque yo sé que mucha gente que nos está viendo entiende el tema del cual estamos hablando. Cuando hablamos de un tren interoceánico, es para conectar el sur con el norte, o sea, el mar Pacífico con el mar Caribe. Escuché unas declaraciones que dio Mel Zelaya. Yo no le creo a Mel porque para mí Mel es un mentiroso, en donde está queriendo conectar el puerto de Cutuco en la Unión con Puerto Cortés. Entonces ahí estaría involucrando a otra nación. Estuvo hablando sobre la Unión Centroamericana, que El Salvador y Honduras deberían ser un solo país. Bueno, eso está bien, es una idea de Morazán, siempre y cuando exista democracia en Honduras. Lo que te digo es que sobre el costo que acaban de mencionar, 32 mil millones de dólares, hay que ver de cuántos carriles sería este tren. Hablan de 20. Hablan de 20. 20 carriles, ok. Porque no es solamente que un tren que uno se lo imagina en la mente, un tren que tiene solo de ida y de regreso, porque la cantidad de contenedores, estamos hablando de barcos que te traen 20,000 contenedores y para trasladar por nuestro territorio 20,000 contenedores se ocupan varios carriles y un montón de mano de obra. O sea, esto sería un impulso tremendo. Ahora, supongamos que China viene y te lo construye. Ajá, ¿y quién le va a dar mantenimiento? Vamos a, cada vez que se arruina algo, a traer a los chinos para que eso sea algo que se pierde. Si Estados Unidos está aquí al lado, si Estados Unidos nos puede entrenar a nuestra gente. Entonces, todas estas consideraciones del punto de vista de ingeniería deben tomarse en cuenta. Gracias. Muy bien. Sus impresiones de este viaje, doctora Claudia Ramírez, y luego escucho a Suyapa Figueroa. Bueno, como bien lo decía la abogada, ¿verdad? En la situación donde miramos que el gobierno realmente se está inclinando a lo que es Rusia y China, el congresista Díaz Balar en esos mismos días se fue aprobado, ya está en la Cámara de ellos, un proyecto donde no se va a apoyar a aquellos países que son amigos de los enemigos de ellos, ¿verdad? En este caso, pues sería
bien lamentable, ¿verdad?, que con los caminos y los signos y síntomas que lleva actualmente el gobierno, el oficialismo, se vaya a presentar una situación donde el pueblo hondureño sea el que realmente termine fracasando. Es lamentable ver que casi 2 millones de hondureños que han migrado y están en Estados Unidos actualmente, no hay una política realmente de gobierno migratoria hacia ellos, donde vemos realmente problemas serios en los consulados, donde vemos que no han dado las identificaciones y están necesitándolas, y realmente miramos que realmente el gobierno pareciera que está condicionando y está provocando una situación a donde pudiéramos en un futuro estar nosotros entrando a donde nos cataloguen aliados de Rusia y de China y enemigos de ellos. Casualmente, no sé si en producción está el segmento donde este congresista con el cual estuvimos, Díaz Balar, él introdujo ese proyecto, el cual fue aprobado, y ahora a los países enemigos de Estados Unidos van a ser los mismos, pues que no van a estar en esta cuestión en situación de préstamos y todo lo que es, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente estamos en un momento crítico de la historia, un momento bastante lamentable de la historia, porque el gobierno actualmente no está mirando el todo, solo está mirando un punto. Y ahí es donde los hondureños nosotros estamos muy preocupados, y como bancada, el Partido Salvador de Honduras, estamos preocupados en ese sentido. Ahora, yo sé que ustedes son hombres y mujeres muy inteligentes, con formación, pero yo me pregunto por qué los enemigos de Estados Unidos tienen que ser nuestros enemigos. Eso no lo acabo de entender, partiendo del concepto soberanía de Honduras. ¿Por qué los enemigos de Estados Unidos tienen que ser enemigos de Honduras? No lo veo cuerdo, no lo veo cuerdo. Además, yo sé quién es Díaz Balar, he leído mucho de Díaz Balar, y Díaz Balar es un hombre de mucha inclinación hacia la derecha. Además, veo en el mundo muchos países amigos de China que no han perdido la amistad con Estados Unidos, ni Estados Unidos los ha declarado en enemigos de esa nación. ¿No creen que hay mucho criterio que no tiene sentido, muchos contrasentidos en ese asunto? Es decir, Honduras es soberana para tener relaciones con cualquier país que quiera, ¿sí? Don Renato, yo sí quisiera ampliar lo que ha expresado la doctora Claudia Ramírez. Mire, no podemos dudar de que hay un escenario mundial, un pugilato entre el eje China-Rusia y Estados Unidos. Y eso está impactando en asuntos comerciales y asuntos políticos. Eso no lo podemos obviar. Nunca antes China había dirigido su mirada tan clara hacia países como Centroamérica. Nosotros no estamos en contra de relaciones con China. De hecho, recuerde usted que el comercio que hemos tenido con China, más bien las importaciones, porque eso es lo que somos, importadores de China, es vasta y hace muchos años está en vigor, aún sin tener relaciones diplomáticas. Lo que sucede es que ahora viene la parte política, que China ya no solo quiere un comercio, sino ejercer influencia política sobre estos países. El tema aquí es de equilibrio, don Renato, y se lo voy a explicar muy brevemente para darle oportunidad a mis compañeros también. Mire, en Estados Unidos hay, como acaba de expresar la doctora, 2 millones de hondureños aproximadamente. Sus ingresos dependen obviamente de su trabajo en Estados Unidos de América. Y eso representa el 27% de nuestro presupuesto. Es decir, que cualquier decisión que se tome en Estados Unidos nos afecta directamente. No podemos ignorar eso. Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo la doctora Claudia Ramírez, que en el Comité de Asuntos Exteriores deja claro el congresista Díaz Balar que ya no van a apoyar
a aquellos países que estén apoyando a China. Muy claramente lo dice en su entrevista. Y déjeme decirle, por el otro lado, que usted dice que es una contradicción, yo lo veo más bien algo positivo. Ellos están realmente listos para apoyar a Honduras por dos razones fundamentales. Porque como país demócrata van a apoyar las democracias, y dos, ayudar a Honduras, Estados Unidos, con ese megaproyecto implica generar condiciones in situ en Honduras de trabajo y de esa manera evitar la migración ilegal a Estados Unidos de América. Recuerde usted que nuestros emigrantes no van a China, ni tienen posibilidad de ir, ni a Rusia tampoco, ni lo van a hacer. El único camino que tienen es irse a Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, si Estados Unidos y otros países del mundo están interesados en ayudarnos en ese megaproyecto, ¿por qué no hacerlo? Claro que debemos de hacerlo. Y como lo dijo muy claramente, eso nos lo dijeron reiteradamente en Estados Unidos. Nuestra voz en Honduras es la señora embajadora allá. Muy claramente nos dijeron. Así que, y respetar a la embajadora de Estados Unidos en Honduras es irrespetar a Estados Unidos. Muy claramente se lo digo. Y eso me llamó la atención, que lo reiteraron varias veces. Nuestra voz en Honduras es la señora embajadora. Y la señora embajadora, inmediatamente del anuncio que dio doña Xiomara, dijo claramente que están listos Estados Unidos de América para apoyarnos en ese megaproyecto. Bueno, Renato, quiero agregar algo. Mira, yo sé que muchos países tienen relaciones diplomáticas con China y por supuesto las relaciones comerciales. La ropa que andamos en este momento, todo lo que estamos, fue hecha en China. El problema es que ninguno de esos países, ningún país como Perú, Chile, Brasil, etcétera, tienen 2 millones de personas metidos aquí en los Estados Unidos. O sea, el problema principal es para nuestros migrantes, porque Estados Unidos, a través de nuestros migrantes, apoya con un 27% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, en el caso de Chile, Brasil, cualquiera de esos países donde la influencia económica que representan las personas que aquí viven en Estados Unidos es mínima. El caso de México, por ejemplo, manda un montón de remesas, pero representan el 4% del Producto Interno Bruto de México. En el caso nuestro representan el 27%. Entonces, nosotros somos dependientes de los Estados Unidos. No pueden construir lo que sea los chinos, como le construyeron un estadio a los ticos. El problema es que cuando queramos reparar estas grandes obras, no las vamos a poder reparar porque no vamos a poder traer a los chinos a que vengan a estarse nuevamente para hacer las reparaciones. Entonces, por ejemplo, el TPS, nosotros tenemos acá 2 millones de personas, de las cuales la mayor parte no tiene papeles. O sea, los dejan trabajar casi por compasión y a muchos los extraditan. Entonces, mientras Honduras sea dependiente de los Estados Unidos, no podemos, nosotros, como país pequeño y tan dependiente, no podemos poner condiciones a una potencia. Así que, para mí, esta es la gran diferencia con respecto a tu pregunta. Bueno, pero si Estados Unidos tiene contemplado su sector privado financiarnos y ayudarnos en la construcción, asesoramiento y mantenimiento de esa mega obra, bienvenido. Si ese fuese el monto de la obra, 32,000 millones de dólares, bienvenido ese capital, pues, y lo que queremos es el capital. Pero ¿realmente quieren ayudarnos exclusivamente ellos financiando toda la obra? Capacidad la tienen. Es que mira, el problema que a nosotros nos pueden utilizar geopolíticamente, a otros países no, pero es que nosotros prácticamente somos como un bebé
y pongo esto ahora que tengo bebé, como un bebé que necesita ayuda en todo. Esa es la realidad de Honduras. O sea, Honduras no es un país que puede decir, bueno, por ejemplo, Chile dice, bueno, yo tengo cobre, o yo tengo desarrollo, Honduras tiene a su mejor gente aquí en los Estados Unidos produciendo pisto para mandarle a sus familiares. Entonces, no te podés pelear ahora, que en el futuro, dentro de 40 años, así como Corea era pobre hace 60 años y ahora es rico, una de las 10 potencias del mundo económicamente, que dentro de 40, 50 o 60 Honduras, con el desarrollo que le pueda proveer a Estados Unidos, porque no solamente es el tren interoceánico, la carretera costera que yo he propuesto y un montón de otras obras que tengo a los inversionistas, pero que Mel Zelaya no deja que los inversionistas de Estados Unidos puedan invertir en Honduras. Con todo esto se levanta la economía nacional, pero no con un presidente como Mel Zelaya, que él es el que prácticamente ejerce la presidencia, que anda diciendo las cosas que tú mencionaste en el comienzo del programa. Honduras tiene un futuro provisorio que ninguno de nosotros probablemente lo va a ver, pero que queremos sentar las bases para que esto empiece a caminar. Y no podemos caminar como cuando somos bebés, como si fuéramos adultos. Los adultos se llaman Brasil, Chile, Perú y países que ya recorrieron nuestro camino. Ahora les digo algo ya para concluir con este tema del tren interoceánico, que esta mega obra, según lo que hemos escuchado, porque no hemos escuchado mucho, está concebida bajo una empresa gran nacional, no transnacional como dicen unos, gran nacional, donde se involucren estados, empresarios. No está concebida solo para que sea Estados Unidos financista de la obra, está concebida para que también los chinos se metan. De hecho, a los dos países les interesa un megaproyecto de ese tipo en Honduras porque se reduce el tiempo de los productos de la mercadería de China continental hacia el mercado estadounidense, y si se reduce el tiempo de transporte de esa mercadería, se abaratan los precios de los productos que lleguen a Estados Unidos. Y le interesa a China porque también acorta los tiempos en que exporta su mercadería a Estados Unidos. Ese proyecto, si se materializara, está concebido para que participen todos los países que tengan capacidad de financiamiento, y sabemos que los chinos continentales lo tienen, que los estadounidenses lo tienen, y que no se pelearían, nos dicen algunos expertos hondureños, si hay capitales de todos los países. Pero bien, dejémoslo ahí. Don Renato, solo quiero revelar una conversación que tuve el año pasado con el asesor presidencial, don Mel Zelaya. En una visita que hicimos a Casa de Gobierno y nos entrevistamos con él, yo fui de las primeras personas que le habló de este megaproyecto al inicio del gobierno. Y la respuesta de él fue bien clara. Y mis compañeros, los que estuvieron ahí, pueden confirmarlo. Él dijo, mire, yo creo que nosotros nos vamos a unir con El Salvador y lo vamos a hacer directo del puerto de El Salvador y lo vamos a conectar con Puerto Cortés. Eso fue lo que él expresó en esa reunión y no tomó pues muy en serio lo que yo estaba señalando. Otra persona que le puede dar datos concretos es don Pedro Barquero, porque como ministro del Desarrollo tuvo contacto con todas las personas, incluso con Estados Unidos y otros países. Creo que uno de ellos, no estoy segura, era Japón y la Unión Europea, en realizar este proyecto. Y que nuevamente el señor asesor presidencial desdeñó y dijo que eso no era lo importante. Entonces, ese es el punto. Nosotros no podemos perder esta oportunidad de que Honduras trascienda, de que Honduras se transforme. Ese proyecto lo tenemos que impulsar porque eso va a traer desarrollo económico al país. Mitigar la migración. Bueno, pero que nos hablen claro entonces, porque lo que le hemos entendido a Xiomara, la presidenta de Honduras, porque ella habló de unir el Pacífico con el Atlántico, lo que le hemos entendido es un tren interoceánico
que una los dos océanos. No le entendimos que nos haya dicho, vamos a fortalecer Cutuco, a partir de Cutuco nosotros construimos ese tren interoceánico hasta Puerto Cortés. Lo que le hemos entendido a Xiomara es un proyecto de Honduras para beneficio global. Así que deben hablarnos claro, sí, que sí. Si es un proyecto en la cabeza de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento diferente al proyecto que tiene Mel, que nos hablen claro para no estar confundidos. Mel miente, Renato, Mel miente, hombre. Mel miente. Ya los chinos están ubicados ahí enfrente de la isla Conejo. Averigüen, pregúntenle a los navales, pregúntenle a José Jorge Portín cómo está la dominación en las 23 islitas que están en el Golfo de Fonseca. ¿Cuál es la que está frente a Conejo, que es una isla salvadoreña donde están los chinos? Ok, vamos a la pausa y enseguida tenemos la opinión aquí de Suyapa Figueroa, de Osman Chávez, de Yossi Toscano, porque seguro que hay más elementos que ustedes han recogido de esta visita que han hecho a los Estados Unidos, prácticamente toda la cúpula, toda la bancada del Partido Salvador de Honduras, y se han entrevistado con senadores, congresistas. ¿Cuál es la percepción que trae Suyapa Figueroa? ¿Cuál es la percepción que trae Claudia Ramírez, Yossi Toscano, Osman Chávez? Porque en esta primera parte hemos escuchado a don Salvador Narrala y Maribel Espinosa. Atentos que tenemos más aquí en Frente a Frente. El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. El clima fue presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Henry Smith comparte: los que deberíamos estar preocupados somos nosotros. La percepción no puede venir de afuera porque pareciera que nosotros no conocemos lo que vivimos. Pregunto, ¿será que siguen con ganas de disolver el Congreso Nacional? ¿Redondo quiere pasar a la historia como constituyente? Lilian Sánchez, la presidenta Xiomara ha dejado claro que está dispuesta a tomar medidas para rescatar la soberanía y cambiar el rumbo del país. Jonathan comparte: no hay día en que algún funcionario de este gobierno no haga o diga una tontera que avergüenza a los hondureños. No están listos para gobernar. Para reiniciar Honduras, lo correcto sería disolver ese Congreso Nacional compuesto por su mayoría por corruptos y delincuentes. A Xiomara le hace falta tomar decisiones como Bukele en El Salvador. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Pero Bukele no ha disuelto el Congreso. Bukele es que en la elección sacó mayoría de diputados, entonces los tiene a su favor para hacer cualquier reforma que quieran hacer, por ilegal que sea. Aquí el problema que tiene el partido en el gobierno es que apenas tiene ¿cuántos diputados? 50. 50, no tiene ni la mayoría simple. Entonces, hay grandes diferencias. Bueno, miren, tengo repletas las líneas telefónicas de reacciones, pero igual que me esperen, porque yo quiero escuchar aquí la percepción que traen los diputados del PSH de esta visita que han hecho a Washington. Así que un poquito de tolerancia en la espera a todos los hondureños que quieren participar. Suyapa. Renato, a mí me llamó muchísimo la atención en esta visita lo bien informado que están los congresistas, los funcionarios en los Estados Unidos. La percepción de la preocupación por el Estado de Derecho es una preocupación real, por la falta de elección, por ejemplo, del fiscal, es una situación que les preocupa. Y les preocupa justamente
porque esa inestabilidad de la zona, esa violación del Estado de Derecho, esas imposiciones desde los gobiernos en América Latina les está produciendo una migración exagerada y es doloroso ver realmente las condiciones en las que están los migrantes. En Washington, por ejemplo, la cantidad de tiendas de campaña que usted va a ver con gente en las calles, los migrantes en los parques, a mí me impresionó. La verdad es que a mí me causó una sensación de realmente esa forma precaria que tienen, donde se bañan, donde hacen sus necesidades. De repente usted va y realmente siente que Estados Unidos verdaderamente tiene por qué preocuparse. Y se lo dicen cuando usted llega a esas reuniones, la preocupación es real. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Tienen que volver a ver estos países y una de las cosas más importantes es combatir la corrupción. Porque Estados Unidos ha hecho una inversión, los países cooperantes han hecho una inversión. Y la inversión que ellos han hecho no dio como resultado mejora de las condiciones de vida de los hondureños. Dio como resultado el enriquecimiento de los que manejaron esos dineros y que no llegaron al pueblo y se quedaron en los bolsillos de unos pocos. Por tanto, están altamente preocupados por la instalación de una comisión que luche contra la corrupción y la impunidad en estos países. Pero no lo vamos a lograr si no hay un fiscal. Me impresionó cómo manejan los nombres de los candidatos a fiscales y cómo ellos conocen perfectamente los perfiles de cada uno, es decir, están interesados en saber cada uno de los detalles que existen en este país y están interesados en que resolvamos nosotros mismos esos problemas. Ellos no pueden tener injerencia en a quién se va a elegir. Lo que sí es que todas las condiciones para la instalación de esa comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad debe suceder para que ellos tengan la esperanza de poder realmente invertir y que esos dineros le lleguen a la población y deje de migrar. Para nosotros es importantísimo este hecho, pero no puede andar los que ahora no gobiernan reuniéndose justamente con esos corruptos, con esos gobernantes corruptos ligados al narcotráfico, mostrándose como amigos, y tampoco pueden andar como latas vacías hablando cosas como el golpe de Estado, como que aquí hay intentonas de golpe de Estado, cuando esas latas vacías que resuenan en el mundo son generadas por los que ahora están obligados a garantizar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y a evitar que esas violaciones a esos derechos repercutan en la imagen que tiene el mundo de Honduras y que no aleje la inversión. Entonces, realmente que es una preocupación de ellos que nosotros nos acerquemos a quienes son violadores de derechos humanos. Ortega, hablar de que un aliado nuestro es Ortega, hablar que un aliado nuestro es Maduro en Venezuela, hablar de que nosotros queremos parecernos a Cuba, realmente es absurdo. Ningún país, ninguna relación con esos países ha generado realmente un bienestar. ¿Cuántos años de relación tienen esos países con Rusia? Y por eso les ha cambiado la realidad económica. ¿En qué ha mejorado? ¿Cómo nos van a decir que ellos nos van a ayudar a salir de la pobreza en la que hemos estado? Coincido también en que Estados Unidos, la cooperación tampoco nos ha ayudado a salir de la pobreza, pero ha sido justamente por la corrupción. Y entonces cambia Estados Unidos y dice, mi apoyo va a ser para combatir la corrupción, que es la que ha generado el que ese dinero no haya sido invertido en la gente. Eso es lo importante, eso es lo rescatable, y a mí me pareció que están sumamente interesados en que esto cambie. La otra cosa es que no nos hemos reunido solamente con congresistas, nos hemos reunido también con WOLA para hablar sobre las violaciones, la persecución de la oposición, cómo se ha desarticulado a la sociedad civil,
y cómo desde el mismo gobierno que antes utilizó la sociedad civil para generar opinión dentro de la sociedad, ahora más bien la tengan cooptada. Eso también lo tienen muy claro. Y con el Instituto de la Democracia, quienes también están interesados en fortalecer la formación de liderazgos y formar realmente una conciencia democrática en nuestro país. Así que realmente ha sido una reuniones sumamente beneficiosas que van y hacen saber que aquí en el país la gran mayoría de los hondureños tenemos una vocación democrática y que amamos las libertades y que de ninguna manera vamos a permitir que en el país se establezca un orden contrario a esas libertades y a esa democracia que es la que debe primar y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Bueno, ya estaré con Osman Chávez y Yossi Toscano. Antes interviene Pedro Barquero. Le sugiero a todos los que quieran participar por teléfono, brevedad, porque hay muchas aristas todavía que analizar de este viaje de la bancada del Partido Salvador de Honduras a Estados Unidos. También se ha conectado Gilberto Ríos, asesor del gobierno. Quintín Soriano de nuevo quiere participar porque dice que tiene elementos muy importantes sobre este tren interoceánico. Bueno, pido con todo respeto brevedad para todos. Comienzo con Pedro Barquero en el orden de llegada de las llamadas. Adelante, Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico del gobierno de la presidenta Castro. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Un fuerte abrazo a mis compañeros en el panel por Zoom y un abrazo también al pueblo hondureño. Mira, el tema del tren interoceánico, Renato, tiene que ser hecho desde Amapala, no desde los puertos del Salvador. Los puertos del Salvador no tienen el calado, no tienen la profundidad que se necesita y sería impráctico hacerlo desde ahí. Amapala tiene la profundidad para recibir barcos de gran calado y la tiene de manera natural, o sea que no tenés que estar metiendo máquinas para estar trabajando el tema de la profundidad. Segundo, gobiernos amigos, Estados Unidos, Japón, España, Corea del Sur, Taiwán en su momento y otros países presentaron una propuesta de proyecto en el cual se mencionaba que tienen que ser hondureños los que lo construyan y lo operen. Ellos darían la capacitación a los hondureños para que trabajen en el proyecto. Se asegurarán también del respeto a los derechos humanos de los involucrados en el proyecto. Se van a asegurar del cumplimiento de las leyes laborales de Honduras. Van a garantizar el cuidado del medio ambiente. Dan apoyo con el financiamiento. Y obviamente, importante, ellos quieren cumplir con principios de transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente, China no es reconocido a nivel mundial por ninguna de estas 7 características que te estoy dando. Primero, cuando China hace megaproyectos alrededor del mundo, no contrata a nadie localmente, lleva mano de obra de China, no compra nada localmente, todos los insumos los llevan desde China, incluso a veces hasta la comida, o sea que la derrama económica es bastante limitada. Segundo, China está en un plan de expansión de su influencia política mundial. Ya hoy por hoy, China controla el 100% de la generación de energía en Perú, controla el sector minero de Perú y controla varias obras de infraestructuras, entre ellas la más grande que es el megapuerto de Chancay. En Ecuador, China hizo un montón de proyectos también con el expresidente Correa, que muchos de ellos tienen serias dudas en cuanto a los precios. Correa empeñó el petróleo de Ecuador por décadas a precios más bajos de mercado y muchas de las obras de infraestructura ni siquiera se llevaron a cabo y fueron unas grandes estafas de miles de millones de dólares. Así es que no veo yo la posibilidad de mezclar el trabajo de países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, España y otros con China, porque tienen maneras muy diferentes de trabajar. Y es obvio que nosotros debemos de estar del lado correcto del mundo, que es el lado de los países que aman y defienden la democracia. Fuerte abrazo, Renato. Pedro Barquero, participando aquí en Frente a Frente. De nuevo el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano. Adelante, Quintín. Sí, disculpe que le quite un poco de su tiempo, pero saludar ahí a la doctora Figueroa y a los que tienen en el panel. Mire, decía Pedro Barquero, ¿de dónde va a salir el carril interoceánico? ¿De dónde va a salir? ¿De Amapala o de Enecán? Porque mire, si sale de Enecán, que es lo que yo escucho, el efecto que va a tener de contaminación en el Golfo son 27 kilómetros de dragado.
se cerrarían las camaroneras, los laboratorios. Eso no lo han visto. Que no vaya a decir después la presidenta, cuando hay una movilización, a reunir el Consejo Nacional de Defensa, que son violentas, porque van a ser pacíficas, pero abogamos por el empleo de los trabajadores, porque si están pensando en entregar el NCAN, el daño va a ser brutal, ¿verdad? Brutal, totalmente brutal, y van a cerrar las camaroneras. O sea, tiene que ser de Mapala, como dijo Pedro Barquero. Eso es uno. Lo otro, lo que decía la doctora Figueroa, comparto totalmente, ¿verdad? Totalmente lo que dice ella. Está la presidenta en Cuba hablando de dictadura y está en una dictadura, abogando por el embargo que hay de Estados Unidos hacia Cuba, hacia Venezuela y Nicaragua, pero no dijo de que sacaron a las mensajeras de la caridad, no dijo que cerraron la Universidad Católica, cerraron el Seminario Menor de Managua, Nicaragua, cerraron la Universidad Martin Luther King Evangélica. Hace 4 días metieron preso a 3 sacerdotes más y no escucho nada del gobierno, ni de solidaridad. Ahora, estamos claros en algo y Quintín Soriano están claros en algo. Así como ellos del gobierno dicen, estamos con Cuba, que Venezuela, van a Rusia. Pues yo les digo, yo estoy claro con el gobierno norteamericano, por muchas razones. Más de 800,000 hondureños están allá mandando remesas. Y la doctora decía algo bien claro. ¿Qué ha hecho Rusia por Cuba? Pobreza en Cuba. ¿Qué ha hecho por Venezuela? Nada. Entonces, desde ya me identifico y esperemos que todos nos identifiquemos. Mire que si algo admiro de esto, del socialismo, del gobierno, que ellos son tajantes y ellos dicen, somos adictos a la izquierda, somos adictos. Y nosotros, ¿cuál es el problema? Pues, o estamos o no estamos. Una mujer está preñada o no está preñada, no puede estar media preñada. Entonces yo me identifico ya con el gobierno norteamericano porque hemos recibido ayudas de ese hermano país, ¿verdad? Así que quería decirles esto porque hablan tanto del carril interoceánico, pero nadie dice de dónde va a salir. Del NCAN no lo vamos a permitir. Ahí va a haber una gran movilización en Choluteca. Por lo demás, saludos, Renato, mi cariño para usted y para todos los panelistas y al pueblo hondureño también. Muchas gracias. Miren, este proyecto está en pañales y aquí no hay estudios ambientales todavía, no hay ningún estudio y para hacer eso, por lo menos hay que hacer estudios por 5 o 6 años, así que de repente nos estamos adelantando. Es bueno idealizar porque esta es una obra que puede ser un parteaguas en Honduras. La Honduras pobre o la Honduras que genere riqueza para que haya menos desigualdades, más equidad, pero está en pañales. Está en pañales. El asesor en materia de comunicación del gobierno, Gilberto Ríos, se ha conectado con Frente a Frente. Después iríamos a la pausa para escuchar a Yossi Toscano, a Osman Chávez, lo mismo que a la doctora Claudia Ramírez. Adelante, Gilberto Ríos, más conocido como el Grillo. Buenos días. Buenos días, Renato. Un placer saludarlo. Gracias por esta oportunidad de participar en su programa. Quiero saludar a la bancada norteamericana que tenemos nosotros en el Congreso Nacional del PSH, ¿verdad? Que ahora habla y respira a través de los intereses de los más derechistas congresistas del Congreso norteamericano como Díaz. El PSH que contribuyó para que hoy estuviera. No, eso otra cosa que quiero aclarar, no lo conocía, diputado. Otra cosa que quiero aclarar, no necesitábamos del PSH para ganar y tampoco lo vamos a necesitar para volver a ganar por sus niveles. No, bueno, está bien, déjame opinar a mí. Porque en realidad, yo le voy a decir una cosa, yo coordino un territorio aquí en Tegucigalpa. Si quieres hablar, por favor, yo coordino un territorio aquí en Tegucigalpa. Más respeto para el PSH, por favor. No, ningún respeto para quien no se tiene ningún respeto a sí mismo. Imagínense qué vergüenza ir a Estados Unidos a que le digan qué pensar. Eso es totalmente vergonzoso. Escuchar a una diputada como Claudia Ramírez diciendo, profiriendo tremenda ovación a criminales como Díaz Balart, que ha promovido golpes de Estado por América Latina, que se hayan ido a sentar con las bancadas republicanas, las más conservadoras y reaccionarias, y que encima la doctora Suyapa Figueroa hable de progresos, de derechos humanos, de un país que ha invadido otros países, que ha masacrado la humanidad. Dígame usted cuál fue el progreso de los derechos humanos en Libia después de la intervención norteamericana, en Afganistán o en Irak o en otras partes del mundo, porque esa ha sido la historia del imperio norteamericano, lo que no significa que ahora no reconozcamos en ellos otra actitud,
¿verdad? Porque justamente están en un momento de decadencia, porque justamente hay un reacomodo de la geopolítica a nivel global, pero lo más penoso es que son tan gringueros, tan poco patriotas, que ponen por encima el criterio de un fascista como Díaz Balart, encima de su propio criterio, y además van a pedir que les digan qué decir o qué pensar de Honduras, Estados Unidos, como lo hacen de manera regular, como lo hace el propio Salvador Narrala en medio de la crisis del 2017, cuando aquí a pocas cuadras de donde yo vivo, a 7 cuadras, cuando asesinaron a Kimberly Diana Fonseca, una muchacha de 19 años, porque estaba en una barricada que había montado la resistencia del pueblo, ¿verdad? Pues no lo orientó ni siquiera el Partido Libertad y Refundación, mientras Salvador Narrala andaba en Washington pidiendo instrucciones para desmovilizar a la población que estaba apoyando su propio triunfo. No necesitamos personas que no tengan dignidad en un proyecto político de rescate del país. En eso están muy equivocados. Entonces es penoso, ¿verdad?, que aquí mismo no puedan articular argumentaciones para defender su posición política y tengan que ir a Washington a que le digan qué pensar. Y yo sinceramente siento que hay una desesperación de la derecha, de la ultraderecha hondureña y obviamente regional, por defender privilegios. El proyecto del socialismo democrático avanza, y no solo avanza con esa historia de que vamos a ser pobres o de que vamos a ser un país violador de derechos humanos o excluyente de los sectores sociales. Al contrario, avanza con grandes megaproyectos, avanza con inversión internacional, avanza con inversión nacional, avanza en todos los sentidos que por 12 años no pudo avanzar este pueblo, porque estuvo secuestrado por esa misma élite que pelea por sobrevivir en este momento en el poder. Entonces, a mí me parece totalmente fuera de lugar. Yo acompaño el criterio de Renato. No es porque Estados Unidos sea enemigo de un país o tenga malas relaciones con un país que nosotros vamos a dejar de tenerlas. O sea, para nosotros el ejercicio de la soberanía es precisamente pelear porque nosotros velemos por nuestros intereses, como lo decía justamente la doctrina Estrada, como recordarán, aquel famoso canciller, ¿verdad?, de Benito Juárez, de México, que decía, ¿verdad?, que la mejor política internacional es la política nacional, es decir, aquella que responde a los intereses de nuestro país. A nosotros no nos interesa que pleitos tenga Estados Unidos con el mundo, ni tampoco Rusia, ni tampoco China. Nos interesa principalmente las necesidades que tiene nuestro pueblo y la capacidad de nosotros que tengamos de dignidad para defender esos intereses. Y eso yo creo que lo ha demostrado la presidenta Xiomara ampliamente en su gestión económica, en su combate contra todos estos sectores ultraconservadores y principalmente de los intereses más aviesos de esos sectores norteamericanos ultraconservadores que tienen intereses en el país y tampoco pueden estar aquí mencionando a la embajadora norteamericana como una defensora o a la embajada en general, porque no es la embajadora, han sido todos los embajadores defensores de los intereses nacionales. Por favor, eso es absurdo. Si son las personas que apoyaron golpes de Estado, yo he dicho que reconocemos que han cambiado de actitud, sobre todo cuando permitieron el triunfo de la democracia, después de que nos habían hecho fraude en 2013 y que ellos lo apoyaron, después de que Salvador se fue a dar vuelta Estados Unidos en 2017 cuando nosotros lo apoyamos. Y mire, diputado, yo le digo una cosa. Mire, no es cierto que necesitamos al PSH para ganar, solo aquí mismo en el territorio que nosotros tenemos, en el que yo coordino, por ejemplo, que hay más de 187 urnas. ¿Sabe cuántas cubrió el PSH? Ninguna, porque no tienen estructura a nivel nacional. Lo que tienen es una fuerte campaña de hacerse grandes en los medios de comunicación, pero a nivel estructural no la tienen. Y menos respaldo popular van a tener ahora con esas actitudes de haberse sumado al narcotráfico y a los ladrones. Renato, por omisión, yo creo que... Sí, por omisión. Ya lleva demasiados minutos insultando a la bancada y por omisión me gustaría hablar... Porque no, es un programa donde estamos desde las 7 de la mañana esperando no sea la palabra. Hay a pedirle la palabra al congresista, allá al Congreso norteamericano, anda a pedirle la palabra, yo le pido, por favor, parece un diputado electo por el pueblo norteamericano y por la derecha norteamericana que me eligió el pueblo hondureño. Ahora tenemos, Renato, una bancada norteamericana en nuestro Congreso Nacional. Y es una bancada, además, desgraciadamente, una bancada republicana. Una bancada republicana en el Congreso Nacional. Y está bien, llénense de intolerancia, porque el pueblo hondureño no se va a callar y el pueblo hondureño va a seguir construyendo espacios democráticos a pesar de ustedes. A pesar de esa actitud entreguista, a pesar de ese sentimiento tan antipatriótico que ustedes están promoviendo, porque son los intereses de los Estados Unidos lo que ustedes están defendiendo en el país, y eso realmente es vergonzoso. Gracias, Gilberto.
reflexión. Yo les pido que profundicen No, déjelo, en lo que están proponiendo, porque lo que están haciendo es defendiendo intereses extranjeros en nuestro país. Gracias, Renato. Buenos días. Bien, Gilberto Ríos, asesor en materia de comunicación del gobierno. Vamos a la pausa y enseguida Yossi Toscano y Osman Chávez, diputados del Partido Salvador de Honduras. Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. No guarde el paraguas, en estas regiones habrá lluvias este viernes en Honduras. ¿Qué regiones? Yo le invito a que entre a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día, ¿es una percepción o realmente están preocupados los estadounidenses con el Estado de Derecho en Honduras? Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. Yo pienso, no es percepción, si están preocupados, ya no aguantan tanta invasión de migrantes en sus fronteras, y si acá se instala una ANC va a ser peor la migración a Estados Unidos. El socialismo solo pobreza y miseria fabrican. Vean Venez, Cuba, y la gente, su única vía de escape es Estados Unidos. José Luis Moncada comparte, no pueden mantener en buen estado la red vial del país y están en planes del tren interoceánico. Atendamos el presente y después soñamos con ese futuro proyecto. David Lanza comparte, el proyecto es más político que en realidad un negocio. Panamá ya tiene, además del canal, un tren interoceánico. Eso es un juego político, no se hará nada, perdón, pero lo creo porque el liderazgo del país no tiene un plan serio para desarrollar Honduras. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Otra valoración de un diputado del Partido Salvador de Honduras sobre este viaje a Washington es de Yossi Toscano, que es el jefe de la bancada del PSH. Yossi. Bueno, agradecer, Renato, el espacio nuevamente, porque después del agravio de este doctrinario violento que de revolucionario solo tiene la boina, nosotros debemos aclarar como bancada cuáles fueron los puntos e intereses que nos hicieron viajar a Estados Unidos. Y el primero de ellos, y el que más nos interesa, es 2 millones de hondureños migrantes que viven en Estados Unidos, que representan el 27% del Producto Interno Bruto. Si hablamos de pueblo, si hablamos de conciencia, si hablamos de intereses de pueblo, ¿por qué entonces se le está dando la espalda a esos 2 millones de hondureños que representan prácticamente el alimento de la clase más pobre y menos privilegiada en este país? ¿Cómo es posible actitudes de este doctrinario violento que quieran encostalarnos como que si nosotros fuéramos simples títeres? Somos responsables con nuestros actos. Punto número 1 de nuestra visita, relación Estados Unidos con Honduras. Punto número 2, la Sisi es un mandato del pueblo hondureño. No es una promesa de campaña, no es un antojo del partido de gobierno, es una obligación con el pueblo hondureño. Punto número 3 de nuestra visita, la comunidad migrante. ¿Cómo está el tema del TPS? Con las acciones autoritarias y contrarias a una correcta relación diplomática del actual gobierno de Honduras, ¿en qué repercute esto con nuestra comunidad migrante, con el TPS que tanto hemos luchado? Y no menos importante, y aquí lo muestro, un expediente con copia certificada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde establece en más de 60 páginas la persecución y represión política contra la bancada del Partido Salvador de Honduras, que fuimos a dejar a las instituciones de WOLA, que es la oficina
para asuntos latinoamericanos encargada de violación a derechos humanos y de Estado de Derecho. Puntualizar que nuestra bancada tiene un alto interés por respaldar a el designado presidencial Salvador Narrala, ya que este fue electo por el pueblo ante el desconocimiento innecesario y arbitrario del partido de gobierno. Les recordamos que llegamos al poder gracias a una alianza. Y digo llegamos porque eso fue en noviembre, en las elecciones más votadas, por el descontento de la gente de las actitudes arbitrarias, violentas, represivas de aquellos que quieren instalar en la población las ideologías de derecha y de izquierda. Al pueblo hondureño no le interesa nada de eso. Es más, el doctrinario violento revolucionario de Boina que acaba de llamar, lo que hace en sus clases con los jóvenes es llenarlos de odio, fomentar el odio. A mí me bastó una tan sola visita a las clases de adoctrinamiento de este señor para no volver. No porque nosotros queramos ir en contra del izquierdo, queramos ir en contra de la derecha, es porque la realidad de nuestro pueblo es 77% de hondureños pobres, donde la clase política tradicional y corrupta no les ha sabido responder. Producto de esa indiferencia de la clase política tradicional de la que este señor irresponsable es parte, es que nuestra comunidad migrante hoy está en 2 millones y sigue subiendo. Y los acontecimientos trágicos en la frontera, en todo el camino desde Honduras a Estados Unidos, siguen creciendo. Y nuestros bebés, nuestros hondureños, siguen exponiéndose y nuestras mujeres siguen siendo violentadas camino a la frontera. Y el bolsillo de los hondureños subsiste y vive con ese famoso dólar diario, porque nuestros hermanos hondureños olvidados y menospreciados en Estados Unidos nos están mandando el dinero. A falta de políticas públicas concretas. Ya llevamos 2 años de gobierno y no tenemos una política pública clara que establezca una lucha anticorrupción, que establezca una lucha para generar empleos, para acabar con el desempleo y sobre todo un punto que Osman Chávez va a tocar seguido de mi participación, es el menosprecio y el olvido a nuestras etnias, a nuestras zonas protegidas. ¿Qué está pasando con nuestros hermanos garífunas? ¿Qué está pasando con aquellas población de nuestra sociedad que tiene que defender sus territorios? Siguen matando luchadores sociales, siguen persiguiendo luchadores ambientales, siguen persiguiendo a aquellos garífunas, aquellos hermanos de las diferentes etnias que quieren alzar su voz. ¿Acaso no rechazaron en el Congreso Nacional los proyectos que Osman Chávez ha presentado? ¿Los proyectos que Tomás Ramírez ha presentado? ¿Los proyectos que Kenia Montero ha presentado en representación de la comunidad garífuna? ¿Acaso no sigue la discriminación para aquellos que pensamos diferentes? Lo acabamos de ver en un foro nacional. Referente al tema de la Sisi, una alta preocupación establecida por los congresistas y senadores de Estados Unidos y nuestra bancada, donde el partido de gobierno quiere a un ente internacional únicamente como un observador y no como un ente especializado que nos garantice la corrupción. Si nuestro Ministerio Público tuviera las facilidades y tuviera la estabilidad jurídica para impartir justicia, no ocuparíamos una Sisi, no ocuparíamos asesores. Sí. Pero hoy el problema con la Sisi es que se ha desestabilizado el plan original, que es que tenga total independencia económica, de personal y de acción de investigación. Y esa es nuestra preocupación y fuimos a intercambiar conocimiento, porque por más que quieran desconocer, Estados Unidos y Washington son un ente fundamental desde el Capitolio y todas las instituciones para la instalación de la Sisi, que es una máxima y una prioridad para este partido. Muchas gracias. Sumado a eso, y con esto cierro, Renato, el hecho claro de que esta bancada, a pesar de los agravios, los ataques, vamos a seguir de frente, encabezando la oposición constructiva, no destructiva, y producto de eso es que hoy tenemos un expediente de más de 60 páginas de los ataques a nuestros congresistas, donde se nos ataca de corruptos, de ladrones, de negros, de hijos de tantas, atacando a nuestras mujeres, a las damas de nuestra bancada,
violentando su derecho, y en los espacios públicos ya activistas que se identifican con el partido de gobierno atacándonos físicamente. Yossi Toscano es el jefe de la bancada del PSH. Osman Chávez, diputado, se referirá a lo que decía ya por último Yossi Toscano, el marginamiento de estas importantes comunidades hondureñas. Atentos. Ya en la recta final del programa, Osman Chávez, el diputado del Partido Salvador de Honduras, también interviene para darnos a conocer sus valoraciones de este viaje hecho por la bancada a Washington. Osman. Gracias, Renato. Gracias a todos mis compañeros. Una vez más saludo al pueblo hondureño. Es difícil a veces no sentirse molesto, no sentirse indignados cuando personajes como el que hace poco hizo uso de la palabra nos falta respeto y respeta a un partido noble, un partido que más allá de sus palabras, sus hechos demuestran que quieren construir una mejor nación, una mejor Honduras. Y donde quiera que me pare, siempre digo lo mismo. Hay un escenario, una oferta electoral, y el que quiera desconocer o el que quiera no ver eso, pues está ciego. Hubo una oferta electoral que aún el que no le gustaba la política le atrajo para que fuese a las urnas y derrotar al partido que de igual forma le había hecho mucho daño a Honduras. Y es el escenario cuando todo el mundo ve ese equipazo, ese combo que se formó, doña Xiomara a la cabeza, el designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, igual forma doña Doris Gutiérrez, una mujer que cuenta con mucho respeto, mucho respaldo, el perro amarillo, y cada uno de los personajes que se incorporaron para que ese equipo fuera fenomenal, atrajo, dando la victoria y derrocando así el partido en ese momento que estaba gobernando el Partido Nacional. El que quiera desconocer eso, si no fuese sido por ese escenario, hoy por hoy, papi a la orden estuviera sentado en esa silla. Y si Libre no quiere darnos ese respeto, ese reconocimiento, pues el que es malagradecido lo paga más adelante. Así que quería dar ese punto de vista. Ha sido un viaje muy importante, un viaje muy fundamental, de mucho provecho, donde tuve una vez más, Renato, la oportunidad de exponer las diferentes problemáticas que atraviesa no solamente el pueblo garífuna, sino que las 9 etnias existentes en el país. El abandono y la falta de apoyo de parte no solamente de este gobierno, sino que los diferentes gobiernos que han existido, donde no nos han dado a nosotros la oportunidad de desarrollarnos y crecer a tal punto que hoy por hoy las diferentes escuelas, los diferentes kinder en las diferentes comunidades garífunas, en diferentes etnias, están vacías. Y si el Estado americano, si hay algo con el que ellos son bastante celosos, es con el tema de su seguridad. Y ellos ven con mucha preocupación la invasión que hay en sus fronteras, y nosotros les hacíamos ver a ellos que mientras no haya una clase de política que lleve a impulsar los desarrollos en las diferentes comunidades y etnias, ese tema siempre va a ser lo mismo. Vemos con mucha preocupación, veo como garífuna con mucha preocupación, y lo seguiré denunciando siempre, el estado racista que nos encontramos, donde no hay oportunidad. Yo sí decía una gran verdad, proyectos de ley que van encaminados con la contratación de las diferentes etnias en la empresa pública y privada, ahí siguen durmiendo, engavetados, como decimos popularmente. Proyectos de ley que van encaminados con la pavimentación de diferentes comunidades garífunas para impulsar el proyecto, para impulsar el turismo, ahí están engavetados. Proyectos de ley que van encaminados con esa participación de nosotros, con esa oportunidad para nosotros, que el problema con el tema racial, ahí están engavetados. Y cuando Osman Chávez habla, no solamente hablo por el pueblo garífuna, hablo por las 9 etnias existentes en el país. Entonces es lamentable para nosotros, y de igual forma nos encontramos en una profunda, sumergida, una profunda tristeza, que nos encontramos atados de pies y manos al no ver de parte del gobierno actual, y hay que decir el actual, igual forma nos sentimos discriminados. Entonces, exponer y traer a luz en estos espacios y brindar de otra forma solución, lo importante que es invertir en las diferentes comunidades
para nosotros era muy, pero muy importante. Y hemos encontrado de igual forma esos espacios y hemos encontrado de igual forma ese recibimiento y esa comprensión de parte de los diferentes senadores, de diferentes congresistas, y han sentido el dolor que hoy Osman Chávez siente, que siempre ha alzado por la voz por el pueblo garífuna. Entonces, para mí era muy importante, y agradezco a Dios y a cada uno de mis compañeros que me dieron ese espacio y esa oportunidad para hablar, para conversar y exponer las diferentes problemáticas de mi pueblo garífuna. Y lo hago hoy por hoy en tu programa, porque para mí es muy importante que el pueblo hondureño sepa y entienda el abandono que nos encontramos en nuestras carreteras. Hoy por hoy existen muchas comunidades en nuestra Honduras que no cuentan con energía eléctrica, que no cuentan con agua. El acceso a muchas de esas comunidades es difícil, es complicado. Y esa es una realidad que no podemos de ninguna forma esconderla. Trujillo, Santa Fe, Guadalupe, Betulia. ¿Sabías tú, Renato, compañía, y los que nos están viendo hoy, que estamos sufriendo un gran problema respecto a ese tema, que nos estamos quedando sin agua en nuestras comunidades? El cambio climático es un tema también que al Estado americano le interesa. Es un tema igual forma que en nuestra Honduras no se aborda de una forma amplia. ¿Por qué los pescadores ya no van a pescar? Siendo que ha sido toda una vida de nosotros como etnias una oportunidad para traer recursos a nuestras mesas. Ya no podemos salir a pescar porque el mar se está quedando sin peces, o hay que ir a otras fronteras, a Belice, donde muchos de los nuestros son perseguidos por las bases militares allá, y es una realidad. Entonces, para nosotros es muy importante, y le agradezco el espacio y exponer estas problemáticas, y como pueblo garífuna, como etnias existentes en el país, lo abandonado que nos encontramos, lo discriminado que nos encontramos en este país, esperando esa ayuda, esa mano amiga de parte de la nación americana para poder desarrollarnos. Y el problema de la tenencia de las tierras también, el asesinato de nuestros líderes, son temas que hemos podido exponer ante la nación americana, en la cual lo único que pedimos es un apoyo, una ayuda para que el pueblo garífuna y las etnias existentes en el país puedan desarrollar y puedan crecer. Te invito la próxima semana, Osman, para que hablemos con líderes de la comunidad garífuna toda esta temática. Nos ponemos de acuerdo con la producción. Pausa comercial. Gracias. Roberto Díaz comparte, no es lo mismo un ferrocarril interoceánico que un canal interoceánico. Las empresas navieras quieren pasar barcos, no contenedores. No es rentable para ellos. No solo Estados Unidos está preocupado por nuestra democracia, nuestro pueblo también. El camino por donde nos llevan es peligroso.